buenas noches también a todos los que se han conectado a esta plataforma virtual. Para mí siempre es muy grato compartir un evento académico sobre todo los promocionados, los organizados por Udiápolis, ¿no? Porque me brinda la oportunidad de presentar los temas y también de hacer una suerte de feedback respecto a cualquier tema de dogmática penal. Bien, sin más prolegómenos, el día de hoy voy a trabajar un tema de actualidad. Tiene que ver con las fases del iter criminis. Permítame, por favor, compartir las diapositivas que vamos a trabajar el día de hoy. Un momento, por favor. Bien, no sé si ya se puede visualizar, por favor, en la plataforma virtual. Sí, maestro, sí se puede visualizar, solamente faltaría ampliar. Bien, doctor, muchas gracias, doctor. Bien, bien, doctores, el día de hoy voy a trabajar un tema de actualidad que tiene que ver con dogmática penal, tiene que ver con las fases del iter criminis, ¿no? Bien, doctores, antes de iniciar mi participación, yo siempre considero partir de algunas ideas de entrada de cara al tratamiento pues, de esta institución jurídica de la dogmática penal que tiene que ver con las fases del iter criminis. Primera idea de entrada. eh, en materia de derecho penal, sobre todo parte general, tenemos varios ejes temáticos que se trabaja en dogmática penal, ¿no? Baste recordar que entre los temas que siempre se trabaja en dogmática penal tenemos, por un lado, los principios del derecho penal, que son una suerte de bases fundamentales que irradian a todo el derecho penal, ¿no? También podemos citar como otro eje temático importante de la dogmática penal todo lo que tiene que ver con la aplicación de la ley penal en el tiempo, en el espacio, ¿no? Otro eje temático también de actualidad y que también se aplica en la dogmática penal tiene que ver con la teoría general del delito, es decir, el estudio de toda la problemática que atañe al delito. Entre ellos se estudia, por ejemplo, los componentes del delito. Otro tema que se trabaja bastante también en dogmática penal tiene que ver con la teoría de la autoría y participación. Otro tema que tiene que ver con el delito en sí mismo tiene que ver con el tema de la fase de ejecución de los delitos, ¿no? Y aquí, dentro de la fase de ejecución del delito, asistimos a las fases del iter criminis, ¿no? Que no es otra cosa que los pasos que el sujeto activo del delito despliega desde el momento inicial hasta la consumación del delito, ¿no? Desde el momento de la ideación del delito hasta pasando por los actos preparatorios, ¿no? Y también por todo lo que tiene que ver con la ejecución propiamente del delito hasta llegar a la consumación. Todo eso tiene que ver con el iter criminis, ¿no? Eso es lo que vamos a abordar el día de hoy. Solamente estoy dando una presentación panorámica sobre los principales ejes temáticos de la dogmática penal y en especial de la teoría general del delito. Bien, doctores, esto como primera idea de entrada. Vamos a la segunda idea de entrada ya un poco para enfocarnos en lo que vamos a trabajar el día de hoy. Como segunda idea de entrada y antes del abordaje específico de esta temática, quisiera sobre todo hacer una presentación, ¿no? Una presentación acerca de dos institutos que me parecen fundamentales de cara a lo que vamos a trabajar el día de hoy. Por un lado, los principios del derecho penal, ¿no? Y por otro lado, lo que tiene que ver con los componentes del delito, ¿no? Vamos con el primer tema como idea de entrada, con los principios generales del derecho penal. No está de más recordar que cuando hablamos de los principios del derecho penal, estamos hablando de las bases fundamentales, de los ejes, o de las bases, o de los principios, o de los fundamentos básicos
de todo el sistema penal, ¿no? Son como la columna vertebral de todo el sistema penal, ¿no? Para su aplicación, para establecer, para delimitar el ámbito de lo prohibido, para establecer qué comportamiento está permitido por el derecho penal y qué comportamiento está prohibido por el derecho penal. Vamos un poco a hacer un poco de gimnasia el día de hoy, doctores. Tenemos varios principios del derecho penal, pero citemos a los más importantes. Vamos a citar a dos importantes. Vamos con el chat. A ver, me van citando. No vamos a trabajar todos ellos, pero quisiera sobre todo principio de legalidad, exacto, es un principio básico del derecho penal. El principio de legalidad, eso se aplica más, doctor, al tema de eh, al tema de los principios del derecho del proceso penal, ¿no? Principio de legalidad, culpabilidad, última ratio, sí. Principio de proporcionalidad también para el tema de la determinación judicial de la pena. Principio de lesividad, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Principio del debido proceso, eso más tiene que ver con el proceso penal. De todos estos principios, muchas gracias, doctores. Claro, principio de prohibición de la analogía, esto tiene que ver más con el principio de legalidad. Bien, en cuanto al a los principios de derecho penal, quisiera yo abordar panorámicamente también de cara a conectarnos ya con el tema del día de hoy, con el principio de legalidad. No hay que olvidar que cuando hablamos del principio de legalidad, estamos hablando de que por razones de seguridad jurídica es el instrumento normativo denominado ley penal la que va a delimitar el ámbito de lo prohibido. Ese es el principio de legalidad. En buena cuenta, es la ley penal como fuente del derecho penal la que va a determinar, va a delimitar, va a circunscribir el ámbito de lo prohibido. Ese es el principio de legalidad. ¿Qué hay que decir sobre el principio de legalidad? Solamente algunas ideas que me parecen fundamentales para que ustedes puedan entender esto con claridad. No hay que olvidar que el principio de legalidad nos ayuda a circunscribir el ámbito de lo prohibido, para establecer qué comportamientos tienen relevancia penal y qué comportamientos no tienen relevancia penal. El principio de legalidad tiene a su vez presenta varios aspectos, vamos a decir. Un primer aspecto que surge del principio de legalidad es que la ley penal tiene que estar por escrito. Para que pueda entrar en vigor, la ley penal tiene que haber sido aprobada por el Congreso y ser promulgada e incluso ser publicada en el Diario Oficial del Peruano para que pueda entrar en vigencia. La Constitución ha establecido que la ley penal entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. Primer aspecto, entonces, es una ley escrita. Tiene que estar plasmada por escrito para que por razones de seguridad todos podamos conocer qué comportamiento está prohibido y qué comportamiento no está prohibido. El segundo aspecto del principio de legalidad tiene que ver con la lex previa, con la ley previa. Es decir, que si vamos a determinar cuál es cuál es el comportamiento prohibido que establece el derecho penal, eso tiene que establecerse de manera previa a la realización de los comportamientos que van a ser evaluados por la ley penal. No es posible castigar a una persona por infringir una ley penal que se pueda dictar con posterioridad a la realización del comportamiento que está siendo evaluado, ¿no? Por eso que se reclama lex previa. La ley penal tiene que definir de manera previa qué comportamientos humanos tienen carácter delictivo, ¿no? Eso hay que dejarlo bien en claro. Y bueno, y entramos entonces al tercer aspecto del principio de legalidad. El tercer aspecto del principio de legalidad tiene que ver con la lex stricta, ¿no? ¿Esto qué cosa quiere decir? Que el comportamiento prohibido que señala la ley penal tiene que buena cuenta, la ley penal tiene que describir de manera clara e inequívoca qué comportamiento está prohibido. Por eso es que se critica mucho que cuando se redacta una ley penal se puedan utilizar términos muy genéricos
o conceptos jurídicos indeterminados. Es por eso que para cumplir a cabalidad con el principio de legalidad se exige que se cumpla con el aspecto referido a la taxatividad, ¿no? Es lo que hace un momento se colocaba en un chat, ¿no? La taxatividad, que la ley penal defina de manera clara e inequívoca qué comportamiento tiene carácter delictivo, ¿no? Esto en cuanto al principio de legalidad. El otro principio que me interesa sobre todo resaltar es el principio de lesividad. ¿Qué cosa quiere decir el principio de lesividad? Esto está conectado con el bien jurídico protegido por cada delito en particular. ¿Y qué cosa, y cuál es el concepto básico del principio de lesividad? De que el comportamiento humano va a tener cariz delictivo o va a tener relevancia penal en la medida que o bien ponga en peligro bienes jurídicos o bien lesione en términos efectivos el bien jurídico. Esto, por ejemplo, es un avance del moderno derecho penal, porque clásicamente solamente se castigaba aquellos comportamientos humanos que infringían, que afectaban, que lesionaban de manera efectiva el bien jurídico. Eso es lo que se castigaba siempre en el derecho penal clásico, es decir, solamente el derecho penal reaccionaba o se ponía en funcionamiento cuando teníamos un muerto sobre la mesa, es decir, cuando se había producido una efectiva afectación al bien jurídico. Pero con el avance de la sociedad y de la criminalidad, las sociedades para mantener la convivencia pacífica, la paz social, de un tiempo a esta parte, han comenzado establecer, a establecer que también se castigue no solamente aquellos comportamientos que lesionen en términos efectivos los bienes jurídicos, sino también aquellos comportamientos que pongan en peligro los bienes jurídicos. Es por eso que a partir de esta elaboración del principio de legalidad es que tenemos delitos de mera actividad y delitos de resultado, ¿no? Delitos de peligro y delitos de efectiva afectación a bienes jurídicos, ¿no? Es por eso que se castiga algunos comportamientos sin que ello haya causado una afectación al bien jurídico. Por ejemplo, el solo hecho de tener armas de fuego prácticamente te coloca dentro del ámbito de lo prohibido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bien, esto en cuanto al principio de lesividad. Y el último principio, no voy a entrar más, un poco ya para conectarnos con lo que es las fases del iter criminis, viene a ser el principio de última ratio. ¿Qué cosa quiere decir? Que el derecho penal debe reaccionar frente a los comportamientos más graves de la sociedad. Aquellos comportamientos que no revisten gravosidad o que no sean de una entidad tan preponderante que pongan en riesgo la convivencia pacífica, no se entiende que no debe merecer la reacción del derecho penal. Y a propósito de eso, por ejemplo, se han dado casos en la jurisprudencia en donde, por ejemplo, se detectó a una persona sacando un par de guantes de la entidad pública y eso ameritó incluso que que se haga una intervención y que se inicie una investigación. Por cierto, ese comportamiento estaba dentro del ámbito del delito de peculado, ¿no? De acuerdo a su descripción típica. Pero se evaluó en ese caso particular que no revestía mucha gravosidad. En todo caso, la reacción no podía venir de parte del derecho penal, sino de los sistemas de control social extrapenales, como por ejemplo el derecho administrativo sancionador o que sanciona a aquel trabajador que haya realizado tal comportamiento, ¿no? Bien, esto en cuanto al principio de última ratio. ¿Cómo se conecta en nuestro tema con los principios del derecho penal? Prácticamente aquí hay que tener en cuenta el principio de legalidad y el principio de lesividad. Es decir, desde el momento mismo de la ideación del evento delictivo hasta la planificación, luego los actos preparatorios, luego el comienzo de ejecución del delito, se entiende que se transita por varias fases para la comisión del evento delictivo. Y en esa medida,
hay que tener también en cuenta el principio de legalidad para establecer desde qué momento el derecho penal empieza a castigar, ¿no? Desde el momento mismo de la ideación del evento delictivo, desde el momento mismo de la planificación, ¿no? O desde el momento mismo en que el sujeto activo comienza a desplegar los actos preparatorios para ejecutar el delito, o desde el momento mismo en que ya comienza a ejecutar en términos efectivos el comportamiento delictivo. Aquí va a tomar gran relevancia el principio de legalidad, porque el principio de legalidad nos va a marcar la pauta para establecer desde qué momento se va a castigar un determinado comportamiento, ¿no? Hay casos en los cuales la ley penal ha establecido que se debe castigar recién desde el comienzo de ejecución del evento delictivo, a partir de la tentativa en adelante en los delitos de resultado. Pero otros casos en donde el sistema penal reacciona para proteger a la sociedad y comienza a castigar incluso desde los actos preparatorios, incluso desde el momento mismo de la planificación del delito, ¿no? Con el tema de los actos conspirativos, por eso que se castigan actos conspirativos para la realización de un delito. Por ejemplo, el acto conspirativo que se castiga está en el delito de tráfico ilícito de drogas en su modalidad de conspiración. Es el solo hecho de ponerse de acuerdo para traficar droga, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que aquí es importante el principio de legalidad porque nos va a decir desde qué momento se castiga ese comportamiento, a la luz del principio también de lesividad, porque hay casos en donde el comportamiento, la ley penal castiga cuando se produce la afectación al bien jurídico y hay veces en las cuales basta la sola puesta en peligro del bien jurídico para castigarlo, ¿no? De eso vamos a trabajar el día de hoy. Bien, otra idea de entrada ya para ingresar al derecho penal es tener en cuenta la teoría general del delito. No hay que olvidar que hay varias concepciones de la teoría general del delito, ¿no? La concepción tripartita, ¿no? La concepción bipartita, pero vamos a ejemplificarlo en términos muy sencillos. Es la acción típica antijurídica, culpable e incluso punible, ¿no? Es decir, siempre se requiere un comportamiento humano de carácter comisivo u omisivo que además se encuentra tipificado como delito por la ley penal. Con ello ya hemos transitado por el primer componente, el comportamiento humano, comisivo u omisivo, y también por la tipicidad de que ese comportamiento humano ha sido tipificado como delito por la ley penal. Luego tenemos el tercer componente que tiene que ver con la antijuricidad. Además de que el comportamiento sea típico, se requiere que sea antijurídico, es decir, que sea contrario al derecho. ¿Y cuándo va a ser contrario al derecho? Cuando no haya concurrido ninguna causa de justificación, como por ejemplo la legítima defensa o el estado de necesidad justificante, la obediencia jerárquica, entre otros, ¿no? Esto es un poco para tener en claro que el delito es un comportamiento humano típico, antijurídico, contrario al derecho. Pues bien, pero además se exige que sea culpable. ¿Qué significa esto? De que para poder reprochar ese comportamiento humano típico y antijurídico al sujeto activo, para poder imputarle, se requiere que el sujeto activo, ¿no?, tenga capacidad penal para que pueda responder, para que se le pueda atribuir todo ese injusto penal que está en ese paquete, comportamiento típico y antijurídico, para que se le pueda imputar, para que se le pueda reprochar por esa conducta, pues bien, se requiere que el sujeto activo además esté dentro de los terrenos de la culpabilidad. ¿Y la culpabilidad qué cosa significa? Que tenga capacidad penal, esto es, que haya conocido que ese comportamiento está prohibido por el derecho penal y que, y que haya comprendido su carácter delictuoso. Además, que no haya estado en una situación extrema de no haber tenido la libertad de no escoger el camino del delito. Puede ocurrir de que aquí pueda presentarse una situación en la cual el sujeto activo ha sido prácticamente coaccionado, obligado a cometer el delito. Y en ese supuesto también va a quedar liberado de responsabilidad, ¿no? Es decir, no se le puede reprochar, no se puede decir que es culpable, ¿no? Y el otro
es que comprenda el carácter delictuoso del derecho penal. Si no comprende el del carácter delictuoso por razones culturales, ¿no? La presencia del error de prohibición culturalmente condicionado, ¿no? Por ejemplo, también aquí en estos casos se evalúa si ese error de prohibición es vencible o invencible para determinar si se le exonera de responsabilidad o si se le debe atenuar la pena, ¿no? Bien, doctores, esto a grandes rasgos lo que es el delito, acción, comportamiento humano típico, antijurídico, culpable. Pero además, para que sea punible, se exige a veces, de acuerdo al tipo penal, la concurrencia de las condiciones objetivas de punibilidad, ¿no? O que no concurran excusas absolutorias. Por ejemplo, cuando hablamos de las condiciones objetivas de punibilidad, estamos hablando de que además se requiere un plus adicional para sancionar ese comportamiento delictivo. Por ejemplo, en el delito de libramiento indebido de cheque, no basta con que el sujeto activo haya librado un cheque sin provisión de fondos, sino que además se requiere que el deudor o el acreedor haya intimado extrajudicialmente o judicialmente el pago de ese cheque. Sin esa intimación, si bien ese comportamiento humano es típico, antijurídico y culpable, no será punible, ¿no? Esto es a propósito de las condiciones objetivas de punibilidad. Pero además se exige que no concurra una excusa absolutoria. Por ejemplo, no existe la sustracción de bienes o el delito de hurto entre parientes cercanos, por ejemplo, ¿no? Eso, las excusas absolutorias, por ejemplo, por cierto, están establecidas expresamente en la ley penal. Expresamente están establecidas en la ley penal, ¿ya? No hay que olvidar eso y operan en determinados delitos, no en cualquier delito, solamente en el hurto, no en el robo, por ejemplo, ¿no? Y eso está previsto taxativamente en el Código Penal. Bien, doctores, a propósito de eso, entonces vamos a ingresar al iter criminis. Estamos hablando ya, aquí en la teoría general del delito, de un comportamiento que prácticamente tiene cariz delictivo. Pero vamos a las fases del iter criminis, a todo ese proceso que el sujeto activo sigue desde el momento uno hasta el momento último en el cual consuma el delito. Ese es el derrotero del iter criminis, de todo el peregrinaje, de todo el recorrido que tiene que hacerse desde el momento uno de la ideación del delito hasta el momento de la consumación del delito. Bien, doctores, vamos entonces a desarrollar. ¿Qué cosa es el iter criminis, no? ¿Qué cosa es el iter criminis? Varias ideas para trabajar el iter criminis, ¿no? Para que pueda verse con toda claridad, ¿no? Cuando hablamos del iter criminis estamos hablando del desarrollo del delito. Cómo para la ejecución del delito se tiene que transitar por por varias etapas, ¿no? Es el desarrollo, el proceso de ejecución del delito. Por eso que cuando se habla de iter criminis se habla acerca del camino que tiene que recorrerse o los pasos que tienen que darse para consumar el delito. Pues bien, en ese proceso de realización del delito, desde el momento uno desde el momento de la ideación hasta el momento de la consumación del delito, se transita por varias partes. Por una parte interna y por una parte externa, ¿ya? Por una parte interna y por una parte externa. Vamos primero a la fase interna para ejecutar el delito y luego a la fase externa, ¿no? Cuando ese planeamiento, esa ideación, esa deliberación y esa decisión de cometer el delito ya se plasma en actos concretos. Por eso hay que distinguir con toda claridad la fase interna versus la fase externa. Cuando hablamos de la fase interna, vamos a hablar acá de tres momentos distintos que hay que diferenciar con toda claridad. La primera fase digamos, la primera etapa de la fase interna viene a ser la fase de la ideación del delito. Esto es cuando el sujeto se le ocurre cometer un delito.
se le ocurre cometer un delito. Es decir, surge en el sujeto activo, en la mente del sujeto activo, la idea de cometer un delito. Es lo que se llama la fase, la etapa de la ideación de la realización del delito. Luego de eso pasa a un proceso, esto pasa por un proceso interno. Y en la segunda etapa, prácticamente el sujeto tiene que deliberar consigo mismo si es que decide o no cometer el delito que se le ha ocurrido en la mente, ¿no? Es decir, comienza a deliberar consigo mismo, ¿no? Y al final tenemos la tercera etapa, que es la etapa de la resolución criminal. Esto es cuando el sujeto activo ya decidió cometer el delito, ¿no? Ya decide cometer el delito, ¿no? Por cierto, estas tres etapas propias de la fase interna a veces se dan de manera seguida. A veces puede tardar algunos días, ¿no? En cuanto, o a veces un tiempo mayor todavía es, ¿no? En el cual el sujeto activo todavía está en la fase interna de ideación, de liberación y de decisión o de resolución de cometer el delito, ¿no? Bien, ¿qué pasa ya si el sujeto activo ya decidió cometer el delito, ya tomó la resolución criminal de cometer el delito en un caso concreto, ¿no? Entonces ya aquí se tiene que transitar por la fase externa, es decir, ya vamos a salir de la fase interna del sujeto activo para transitar a esa fase externa. Y aquí comienzan tres etapas adicionales, ¿no? O hasta cuatro. Una primera etapa tiene que ver con los actos preparatorios. ¿Qué son los actos preparatorios? No son otra cosa que aquellos actos previos que realice ese sujeto activo para cometer el delito, para ejecutar el delito. Son esos actos previos, esos actos de preparación para cometer el delito. Vamos a poner un ejemplo cuando lleguemos a la etapa final, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que el sujeto activo decide eliminar a una persona, ¿no? Surge la idea criminal, luego delibera, lo hago o no lo hago, y comienza a sopesar los pros y los contras, ¿no? De esa idea delictiva que tiene en su cabeza. Y luego ya decide cometer el delito de homicidio. Luego se pasa a la fase externa, a los actos preparatorios. Por ejemplo, aquí ya luego de haber resuelto o haberse decidido por la comisión del delito de una determinada forma, por ejemplo, decide realizar la comisión del delito mediante la, no sé, la contratación de una persona para que elimine a otra, ¿no? Y aquí comienza, por ejemplo, puede ser que comience a proveerse el arma correspondiente para proveérsela a la persona que va a contratar, o quizás contratar a esa persona, ¿no? Para que éste ya despliegue el comportamiento. Y si decide realizarlo por sí mismo, entonces los actos preparatorios puede consistir en conseguir el arma, conseguir el veneno o conseguir cualquier otra arma que pueda acabar con la vida de la víctima, ¿no? Esos son los actos preparatorios, ¿no? Es decir, son los actos previos, ¿no? Para la ejecución del delito. Comienza a proveerse de la logística necesaria para la comisión del delito. Una vez que ya tiene todo el material para la comisión del delito, ¿no? Y también todo el tema de en qué momento va a realizarlo, entonces ya empiezan los actos de ejecución del comportamiento delictivo. Y cuando empiezan los actos de ejecución del comportamiento delictivo, prácticamente estamos ingresando a la tentativa de ese evento delictivo, porque ya el sujeto activo comienza a desplegar actos ejecutivos de la comisión del delito, ¿no? Y imaginemos que comienza a ejecutar, percute el arma, dispara y termina eso con la muerte de la víctima, ¿no? Y con eso se produce la consumación del delito de homicidio, ¿no? El agotamiento son los actos posteriores que pueda realizar como para
Esto ocurre una vez de que ya se ha consumado el delito, ¿no? Hay actos de agotamiento que están ya prácticamente fuera del campo de la consumación. Voy a poner varios ejemplos para que ustedes puedan verlo con toda claridad, todo este proceso, todo este peregrinaje que se hace para la comisión del delito. Obviamente que este mapa, que este gráfico que les estoy presentando, solamente sirve y es mucho más y se da con toda claridad, sobre todo en los delitos resultado, de resultado. Por eso que es importante conocer dogmática penal, doctores. Esto se presenta con mayor claridad en los delitos de resultado, ¿no? Solamente antes de explicar esta clasificación de los delitos, quisiera dejar en claro que, por lo general, la fase interna no es punible, no es sancionable, no merece todavía reproche penal, ¿no? Puede ser que sea reprochable desde el punto de vista moral, pero desde el punto de vista de la dogmática penal, eso no es sancionable. ¿Desde cuándo empieza a ser sancionable o podría ser sancionable? A partir de los actos de la fase externa, de los actos preparatorios hasta la consumación del delito, ¿ya? A partir de ese momento ya empieza el reproche penal, ¿no? El reproche penal, ¿no? Bien, doctores, decíamos que este mapa, este cuadro que les he traído, sobre todo se presenta con mayor claridad en los denominados delitos de resultado. Y aquí quisiera hacer una pequeña digresión. ¿Y en qué consiste la digresión? Es que en dogmática penal, por ejemplo, en la dogmática penal se suelen clasificar los delitos, ¿no? Se suelen clasificar los delitos. Es por eso que tenemos en la dogmática penal diversos criterios para clasificar los delitos. Uno de los criterios para clasificar por la calidad del sujeto. Por eso que tenemos delitos comunes que pueden ser cometidos por cualquier persona y delitos especiales en donde se exige una cualificación especial en el sujeto activo. Por ejemplo, los delitos contra la administración pública que exige que el sujeto activo sea funcionario o servidor público. Otra clasificación que interesa ya al tema que estamos planteando tiene que ver con la clasificación de los delitos de mera actividad y los delitos de resultado, ¿no? Delitos de mera actividad y los delitos de resultado. ¿Cuál es el criterio diferenciador entre un delito de mera actividad y un delito de resultado? Los delitos de mera actividad se caracterizan por el hecho de que la ley penal criminaliza el solo hecho que el sujeto activo haya desplegado el comportamiento delictivo, sin que interese si ese comportamiento delictivo ha producido o no un resultado. Esos son los denominados delitos de mera actividad, ¿no? De mera actividad. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, el delito de rebelión. El delito de rebelión, en su descripción típica, ha establecido como verbo rector de que comete este delito aquel que se alce en armas, ¿no? Aquel que se alce en armas, ¿no? Para quebrantar el orden democrático. Aquí el delito de rebelión se dice que es un delito de mera actividad, porque basta el solo hecho que el sujeto activo se alce en armas y no interesa si es que al final del día el sujeto activo consigue o no romper el orden democrático, ¿no? Eso no interesa porque el delito de rebelión es un delito de mera actividad. Solamente se criminaliza el solo hecho de que el sujeto activo haya desplegado el comportamiento delictivo. Y no interesa tanto si eso produjo o se obtuvo o no el resultado querido por el agente, ¿no? Pero estos delitos que son los denominados delitos de resultado, ¿no? ¿Qué ocurre con los denominados delitos de resultado? Los delitos de resultado se caracterizan por el solo hecho de que no solamente exige que el sujeto activo despliegue el comportamiento delictivo, sino que además exige que se produzca el resultado lesivo para su consumación, ¿no? ¿No? Ejemplo, homicidio. En el homicidio se exige que se produzca la muerte de la víctima, por ejemplo. No basta el solo hecho
del despliegue del comportamiento humano, sino que además se exige de que el sujeto activo haya causado ese resultado lesivo para el bien jurídico vida, ¿no? Una gran pregunta tiene que ver con el hecho de que ¿es posible la tentativa en los delitos de resultado? Claro que sí, es perfectamente posible, es perfectamente posible. Como te exige un resultado, pues, puede darse el caso en el cual el sujeto activo haya desplegado el comportamiento, pero no haya causado el resultado lesivo por alguna circunstancia. Ejemplo, el sujeto activo que decide matar a su víctima y le dispara, pero por mala puntería no termina matándolo al final del día, ¿no? No lo termina matando. Entonces, ahí es claro de que ya hubo el inicio de la ejecución del delito, comenzó a ejecutar el evento delictivo, pero por una circunstancia no logró el resultado lesivo, que era la muerte de la víctima, ¿no? Ese comportamiento, pues bien, va a quedar en tentativa de homicidio, ¿no? Para graficarlo. Como ustedes verán, en los delitos de resultado es admisible la fórmula de la tentativa. Pregunta, en los delitos de mera actividad, ¿es posible o no la tentativa? Aquí sí existe gran discusión, ¿ya? Hay algunos que consideran, ¿no?, de que en los delitos de mera actividad no es posible la tentativa, porque el tipo penal no exige un resultado lesivo, porque basta la sola realización del comportamiento delictivo, ¿no? Entonces, por eso que se dice que en esas figuras no cabe la tentativa, en los delitos de mera actividad. En cambio, hay otros que dicen que sí es posible, incluso en los delitos de mera actividad, la fórmula de la tentativa. Y esto voy a ponerles un ejemplo, el caso del fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo. No olviden ustedes que mediante un mensaje a la nación pretendió prácticamente disolver el Congreso, rompiendo o pretendiendo romper todos los cauces democráticos, ¿no? Se dijo que con el solo hecho de haber proferido un mensaje a la nación ya habría denotado este comportamiento de alzarse en armas, ¿no? Y en ese tema, como no había logrado el resultado o digamos, la finalidad que se pretendía, se dijo que se admitía la fórmula de la tentativa. Y así, en esos términos, se evaluó que era posible incluso la tentativa en los delitos de mera actividad. Este tema, por cierto, no es pacífico en la doctrina y puede dar lugar a que ustedes puedan investigar si va o no va el delito, la tentativa en los delitos de mera actividad. Pregunta, ¿cómo yo detecto si un delito es de mera actividad o de resultado? Todo va a estar en función a la descripción del comportamiento en la ley penal. Allí uno se va a poder dar cuenta si es que es un delito de mera actividad o es un delito de resultado. Vamos a hacer un poco de gimnasia. A ver, por favor, ¿quién me da más ejemplos de delitos de mera actividad, doctores? A ver, por favor, doctores. Un caso de delito de mera actividad, doctores, de mera actividad. Sí, la tenencia ilegal de armas. Sí. La colusión simple, no la colusión agravada. Sí, exacto, exacto. La colusión simple basta el pacto colusorio, no se exige la defraudación patrimonial del Estado. En cambio, la colusión agravada sí se exige tanto el pacto colusorio como la defraudación patrimonial para el Estado. La tenencia ilegal sí es un claro ejemplo de un delito de mera actividad. El solo hecho de poseer o de la detentación de las armas de fuego sin autorización administrativa ya te colocan dentro de un delito de mera actividad, ¿no? Sí, el delito de organización criminal, el solo hecho de formar parte de una organización criminal, ¿no? El delito de conducción en estado de ebriedad también es un delito que está dentro de los cauces del estado de ebriedad. Los actos contra el pudor, sí, ese es un buen ejemplo, ¿ya?
porque aquí todavía está en la fase de no, se hacen tocamientos indebidos, libidinosos contra la víctima, pero sin propósito de yacer con la víctima, ¿no? Sí, muy buenos ejemplos, doctores. Ustedes me han... la conspiración, ¿dónde estaría? A ver, sí, muy buenos ejemplos, doctores. Sí, excelente, doctores. Sí, ustedes han dado prácticamente todo. La omisión de socorro. Sí, la omisión de socorro también. Sí. Bien, doctores, muchas gracias y vamos ahora a pasar a la siguiente diapositiva. Claro, ¿ah? Voy a tratar de tener unos 30 minutos con la venia de nuestro anfitrión para poder hacer este feedback con ustedes, ¿no? Bien, algunas ideas adicionales, ¿no? Eh, Tres ideas a propósito digamos, del derecho penal, ¿no? Digamos, del iter criminis, ¿no? La idea central es si el comportamiento está más cerca de afectar al bien jurídico, ¿no? Va a merecer más penas. Mientras esté más lejos, va a merecer menos pena, ¿no? Esa es la idea que hay que guiarnos. Por eso que cuando hablamos de los actos preparatorios, cuando estamos en el terreno de los actos preparatorios, no hay que olvidar que la punición de la pena va a ser menor que cuando se consuma el delito, aunque por razones de política criminal hay casos en los cuales se establecen penas muy altas para delitos de mera actividad, como la organización criminal, por ejemplo, ¿no? Otra idea que hay que tener en claro, y esto a propósito de la fase interna, de la fase externa, es que el derecho penal no sanciona pensamientos, sino comportamientos. Es por eso que el gran maestro Belzer decía que la simple decisión de la acción no es punible, ¿no? No es punible, ¿no? Eh, no hay que olvidar este tema, ¿ya? Los romanos tenían un latinazgo, a ver quién me dice cuál es el famoso latinazgo, la cual el pensamiento no delinque, ¿no? Es decir, el solo hecho que tú estés con la idea de cometer un delito, eh, para empezar, no te coloca dentro del campo delictivo, ¿no? Algo así como es el patitur, ¿no? ¿Se acuerdan del nemo patitur, ¿no? Que el derecho penal, los pensamientos no se castigan. ¿Quién recuerda el pensamiento romano, no? No, actio liberi in causa es otra cosa. La actio liberi in causa es cuando el sujeto activo, por ejemplo, consume sustancias alucinógenas para cometer el delito. Exactamente, doctor Larry. Cogitationis poenam nemo patitur, decían los romanos, ¿no? El pensamiento no es punible, no se castiga, ¿no? Eso es, ¿no? Ya, lo que pasa es que en la apología, no hay que olvidar, estamos en la fase interna todavía, no externa. En la fase externa, esto estaría más en los actos digamos, iniciales de los actos preparatorios, en donde se comienza a difundir una idea, ¿no? Que está criminalizada por el ordenamiento penal. Por ejemplo, la apología al terrorismo, ¿no? Ahí se requiere un comportamiento, ¿no? Hay una gran discusión sobre eso, pero por política criminal se sanciona, pero, por ejemplo, no es que se castiga el pensamiento puro, sino que ahí ya hay un comportamiento en donde se está publicitando, ¿no? O se está haciendo apología, alabanza, exaltación de un pensamiento del, del terrorismo, ¿no? Exalzando a una persona del terrorismo, ¿no? Bien, se dan cuenta, doctores, que esto es muy importante. Había levantado la mano, yo creo, doctor, solamente vamos a dar el pase por esta vez al doctor, había levantado la mano el doctor Paquillauri o la doctora Paquillauri. A ver, con la venia de nuestro anfitrión, solamente una, a ver si lanzamos. Maestro, sucede que había levantado la manito, pero con cámara apagada. Mil veces Ay, mejor al finalizar la clase porque también puede ser por error del participante, puede estar con el celular y puede haberlo manipulado de casualidad. bien, no hay problema. Entonces, vamos a continuar, doctor.
Reader. Muchas gracias. Bien, avancemos entonces. Acá ya estamos yendo en el paso a paso respecto al iter criminis, ¿no? A la fase interna y luego nos vamos a ir ya a la fase externa. La fase interna, ¿qué cosa quiere decir? Que el delito comienza en la fase interna. Y es por eso que hablamos de la ideación, es cuando el sujeto tiene la idea de cometer el hecho punible. Luego viene la fase de deliberación, ¿no? El sujeto activo prácticamente reflexiona sobre los pros y contras de cometer el delito, ¿no? ¿Qué pasa si cometo el delito? ¿Qué beneficio voy a obtener? ¿Y cuáles son los contras? ¿Qué pasa si me detecta el sistema penal y me castiga, ¿no? Comienza a evaluar todo eso. ¿Qué pasa si me descubren, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y por último viene la toma de decisión para la comisión del delito, que viene a ser la resolución criminal. Ojo, acá, por ejemplo, no estaría el tema de la apología al terrorismo, porque todo está todavía a nivel de fase interna. Ideación, liberación, deliberación y decisión. Bien, aquí ya el tema ya trasciende a la esfera interna y prácticamente estamos ingresando a la fase externa de la comisión del delito. ¿Y por qué decimos que estamos ingresando ya a la fase externa? Porque ya aquí el sujeto activo ya no se queda solamente en digamos, en ese componente, digamos, en su interior, sino que su decisión la comienza a plasmar, a concretar en el mundo exterior, ¿no? Y allí se inicia la fase externa, doctores, ¿no? La fase externa. Y prácticamente tres ideas que quisiera yo un poco graficar a propósito de esto para el recorrido que tiene que hacerse por esta fase externa. Los actos preparatorios, la tentativa, la consumación y el agotamiento del delito. Y vamos a poner ejemplos para que ustedes lo puedan visualizar en casos prácticos. Nada mejor que con casos prácticos para evaluar cómo se subsumen o cómo calzan en las categorías jurídicas, doctores. Bien, entonces aquí a propósito de la fase externa tenemos tres ideas, ¿no? Aquí prácticamente el sujeto activo va a poner en práctica todo lo que había ya concluido en su fase interna. Y esta fase externa va a iniciarse desde que comienza a poner en práctica hasta la consumación del delito. Ese va a ser el derrotero que va a seguirse. Aquí, como dice la diapositiva, pueden presentarse distintas formas de exteriorizar esa resolución criminal, ¿no? Hay diversas maneras de exteriorizarla, ¿no? Y es así que esto puede recorrer así de un solo golpe todas estas etapas, o hay veces en las cuales va a tomar su tiempo transitar de una a otra etapa, ¿no? Pero desde la tentativa ya prácticamente ya estamos próximos a la consumación del delito, ¿no? Tras la consumación se dice que hay una fase ulterior llamada agotamiento. Y les voy a poner un ejemplo, doctores, para que ustedes lo puedan ver con toda claridad, ¿no? Con todo, o sea, la puedan ver en su real dimensión. Recordarán ustedes que hubo un caso en el cual se imputó el delito de colusión en grado de cómplice a un letrado que había emitido un informe legal y que supuestamente habría facilitado la realización del pacto colusorio, ¿no? Respecto a una obra pública cuantiosa, ¿no? De una carretera, ¿no? De una carretera con un monto altísimo, ¿no? Pues bien, ¿qué pasó en este caso? En este caso, se le había imputado a este letrado que con su informe había facilitado la comisión del delito de colusión. No hay que olvidar que el delito de colusión presenta dos figuras, la colusión simple y la colusión agravada. La colusión simple solamente exige el pacto colusorio, ¿no? Y que exista con la finalidad de defraudar el patrimonio del Estado.
Y el delito de colusión agravada tiene dos componentes digamos, en su tipo objetivo. Por un lado, el pacto colusorio, que viene a ser la concertación, el pacto criminal entre el funcionario público con el empresario para favorecerlo en una obra pública. Pero además exige como segundo elemento del tipo el tema del perjuicio patrimonial para el Estado, ¿no? Ese es el delito de colusión. ¿Qué pasó en este caso? Pues bien, hubo la colusión de un funcionario supuestamente con un empresario a un consorcio con un empresario que representaba un consorcio para favorecerlo en la concesión de la buena pro de esa obra. ¿Y qué ocurrió? Adicionalmente se imputaron cargos. ¿A quién? Se imputaron cargos. ¿A quién? Al letrado que había emitido un informe legal que, a través del cual se habría facilitado que se ejecute el otorgamiento de la buena pro. ¿Qué había pasado? Días antes del otorgamiento de la buena pro, un momento previo, Contraloría habría observado, en ese caso, había observado Contraloría el hecho que eh, había observado que no, la empresa o el consorcio no estaba en aptitud legal para contratar con el Estado, porque tenía un impedimento, ¿no? Y esto generó que se haga una consulta al letrado y el letrado emite un informe legal diciendo que no había ningún problema, no estaba en curso el impedimento y que podía ya cerrarse podía otorgarse la buena pro y concederse la obra pública al empresario ganador, ¿no? Pues bien, al letrado se le imputó complicidad respecto a este delito de colusión, porque el autor era el funcionario, el empresario era el cómplice, y al letrado también se le puso como cómplice porque había colaborado para ese pacto colusorio. Pues bien, esto fue materia de una excepción de improcedencia de acción, porque se cuestionó que el comportamiento del abogado era un comportamiento neutral, solamente el abogado se había limitado a emitir un informe legal y era un informe de opinión, no resolvía nada, simplemente era una opinión que si se tomaba se acogía y si no se tomaba tampoco no se acogía. Pero la fiscalía entendió que fue determinante para que se otorgue la buena prueba. Al final, esta excepción fue resuelta por la Corte Suprema. ¿Y qué dijo la Corte Suprema en este caso? En este caso, la Corte Suprema fue muy enfática y dijo que el pacto colusorio se había producido allá por el año 2004 y el informe legal se había producido aproximadamente 3 años después. Entonces, ¿qué cosa dijo la Corte Suprema? De que el delito de colusión se consuma cuando se realiza el pacto colusorio, el cual había tenido lugar el año 2004. De tal suerte que el acto de colaboración con el informe legal que había desplegado el abogado fue mucho tiempo después, es decir, cuando ya se había realizado el pacto colusorio. Y entonces, ¿qué entendió la Suprema? De que no podía entenderse un acto de colaboración para el pacto colusorio, porque el acto de colaboración tenía que realizarse de manera coetánea, de manera al mismo tiempo o al momento mismo del pacto colusorio. Eso es lo que se anotó la Corte Suprema. Y por tanto, como este acto de colaboración fue posterior al pacto colusorio, entonces se entendió que este informe legal fue emitido, no podía considerarse como un acto de complicidad, como un acto de colaboración, porque se había producido con posterioridad al pacto colusorio, es decir, en la fase de agotamiento del delito de colusión. Y se dijo que esto no era punible y por eso se declaró fundada la excepción de improcedencia de acción. Más adelante les voy a alcanzar la casación emitida por la Corte Suprema, en donde prácticamente se zanjó con toda claridad se zanjó que efectivamente este comportamiento desplegado por el letrado fue posterior al pacto colusorio, ¿no? Fíjense cuán importante es tener en claro el tema de la consumación del delito, ¿no?
Se entiende que todo acto de colaboración, todo acto de complicidad tiene que darse al momento mismo de la consumación, nunca en la fase de agotamiento, porque si no ya es atípico, ¿ya? El agotamiento ya no es parte del comportamiento delictivo y es por eso que se dice que es atípico, ¿ya? Bien, bien, doctores. Vamos a avanzar un poco más. Bien, doctores, y aquí ingresamos a los terrenos de la fase externa, prácticamente a los terrenos de los actos preparatorios. Ya prácticamente estando ya en los actos preparatorios, estamos en la fase externa de, del delito. Ya no estamos en la fase interna. Ya se superó completamente la ideación, la liberación, la resolución criminal. Aquí ya el sujeto activo ya comienza a practicar actos en el mundo exterior. Y una primera etapa, como lo habíamos advertido en la diapositiva anterior, tenía que ver con los actos preparatorios, ¿no? Luego viene la tentativa, consumación, agotamiento. Pues bien, ahora vamos a trabajar los actos preparatorios, ¿no? ¿Qué son los actos preparatorios, no? Aquí algunas ideas que hay que tener en cuenta, ¿no? Aquí algunas ideas que hay que tener en cuenta. Una primera idea que hay que tener en cuenta es que en materia de la dogmática penal es harto complicado establecer, fijar el momento específico, el momento en el cual eh, se exterioriza un comportamiento relevante para el derecho penal, ¿no? O sea, desde qué momento eh, ese comportamiento le interesa al derecho penal, ¿no? Porque los actos preparatorios en el derecho penal clásico no eran castigados, ¿sabes? Solamente se castigaba desde que se comenzaba a ejecutar el delito. Pero en el moderno derecho penal ya se viene castigando los actos preparatorios. Es como un adelantamiento de la barrera de punición, ¿no? Ojo, los actos preparatorios son anteriores a la ejecución del delito y se realizan para facilitar la ejecución del delito, ¿no? Y aquí, como tercera idea, hay que tener en cuenta de que debe existir una inmediata realización típicamente relevante de la voluntad delictiva. Es decir, aquí ya esto se plasma en hechos y entonces son actos de previsión, de preparación para la comisión del delito, buscar pues los materiales para la comisión del delito, ¿no? A nivel logístico, a nivel de recursos humanos, para la comisión del delito. Tradicionalmente no se castigaba. Hoy en día existe un adelantamiento de la barrera de punición respecto a determinados delitos, no a todos, ojo, ¿ah? Hay que ser muy enfáticos en ello, ¿no? Normalmente, por eso se dice, no están castigados. No hay una reacción penal frente a ellos, ¿no? Solamente se castigan en casos excepcionales, ¿no? Un ejemplo de ello lo podemos ubicar en el delito de tenencia ilegal de armas de fuego. Esto está previsto en el artículo 279, por ejemplo, en el delito de tenencia ilegal se castiga a aquella persona, al sujeto activo, que el solo hecho de que detente o tenga bajo su posesión armas de fuego o municiones. Armas de fuego o municiones. Eso es lo que se castiga en el derecho penal, ¿no? Y es por eso que es un delito de peligro y en donde se castiga un acto preparatorio. ¿Por qué se castiga? Porque la más de las veces la gente que comete eventos delictivos de sangre, ¿no? Sicariato, extorsiones, ¿no? Para amenazar a las víctimas, ¿no? Suelen proveerse de armas de fuego. Entonces, el sistema penal, para evitar de que la gente pueda cometer los delitos, comienza a castigar el momento previo, que vienen a ser los actos preparatorios. Es por eso que se ha terminado criminalizando el delito de tenencia ilegal de armas de fuego. ¿Cuál es el comportamiento material exigido por este delito? El comportamiento material exigido por este delito viene a ser la sola tenencia de armas de fuego sin la autorización administrativa. Sin la autorización administrativa, ¿ya? Es por eso que se castiga la tenencia ilegal de armas de fuego. No se va a esperar que el sujeto activo
se provea de armas de fuego sin autorización para cometer delitos, sino que se castiga el solo hecho de su detentación, ¿no? Es por eso que aquí es importante el derecho administrativo, porque el derecho administrativo ha establecido una serie de reglas encaminadas a establecer cuáles son los requisitos, pues, de cara a la obtención de una licencia para portar armas de fuego y municiones, ¿no? Sigamos, doctores. Después de los actos, antes de entrar a los actos ejecutivos, doctores, aquí, por ejemplo, se criminaliza, hace un momento hemos estado hablando del delito de organización criminal, ¿no? El delito de organización criminal se castiga por el solo hecho de integrar o de formar parte de una organización criminal. No se requiere que el sujeto activo, como parte de la organización criminal, haya cometido delitos específicos, ¿no? Esos son los delitos fines, que digamos. Es por eso que perfectamente se puede castigar el delito de organización criminal y adicionalmente el delito, por ejemplo, de el delito en particular que se haya cometido, ¿no? Por ejemplo, se puede castigar el delito de, vamos, que no hayan previsto como agravante, por ejemplo, el delito de estafa, que en algunos casos se ha criminalizado, ¿no? Que se trata de una organización criminal que se dedica a la comisión de este tipo de delitos, ¿no? Aunque esto hoy en día está en discusión, ¿ya? En discusión para ver, pues, los contornos, ¿no? Bien, doctores. Pero hay casos en los cuales, digamos, sí resulta relevante el tema de los actos preparatorios. Por ejemplo, los actos conspirativos para el tráfico ilícito de drogas. No hay que olvidar que el tráfico ilícito de drogas también ha criminalizado la sola conspiración, la sola tratativa de los sujetos activos eh, para la comisión del delito, ¿no? ¿No? O sea, aquí en la conspiración para el tráfico ilícito de drogas no se está traficando todavía droga, sino se está en el momento previo en los cuales dos o más personas están poniéndose de acuerdo para traficar más adelante droga. Y aquí el derecho penal ha dicho, no voy a esperar todavía al momento que estas personas trafiquen. Yo voy a castigar desde el momento mismo en que ellos están coordinando para traficar drogas, ¿no? Y esto por lo general se detecta a través de las interceptaciones telefónicas o mediante el hallazgo de evidencia digital donde se ponga de manifiesto esta voluntad de concertar, ¿no? Para cometer drogas, ¿no? Un caso paradigmático es el caso de Yara Lopeza, grande Uomo, grande capo, como para cometer más adelante el delito en cuestión, ¿no? Bien, doctores, eso fue materia de criminalización en el derecho penal. Bien, doctores, vamos a avanzar un poco más y ahora sí vamos a entrar a los actos ejecutivos. Cuando entramos a los actos ejecutivos, ya estamos entrando a otro terreno. Ya aquí ya no estamos en los meros actos preparatorios, sino en el inicio de la ejecución del tipo penal, en la ejecución de los comportamientos materiales concretos que te exige el tipo penal. Y cuando se habla ya de los actos ejecutivos, esto empieza ya con la exteriorización del pensamiento humano mediante conductas que tienen determinada entidad, ¿no? Ya prácticamente acá ya se plasma toda esa ideación, toda esa resolución criminal en actos concretos, ¿no? Se entiende que cuando ya se comienzan a realizar comportamientos materiales dirigidos a cometer el delito, ya estamos en los terrenos de la tentativa, ¿no? Y la tentativa, por cierto, se castiga, ¿no? ¿Qué es la tentativa? Es la realización incompleta del delito, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hay una doctrina que dice no es posible en delitos de mera actividad. Eso es relativo. Hay otra doctrina que dice que sí es posible, aunque es minoritaria, ¿no? Y ya les he mostrado un caso en donde esto sí se ha mostrado con toda claridad, ¿no? Es por eso que cuando hablamos de la tentativa es la realización incompleta del delito, es decir, a medio pelo de la comisión del delito, porque el delito de resultado para que se consume exige la lesión efectiva al bien jurídico, ¿no? Es de ley.
muchos hablan de que no puede haber tentativa en los delitos de mera actividad. Bien, doctores, vamos a avanzar un poco más. Y aquí estamos entrando a la consumación. La consumación es cuando ya se comenzaron a realizar los comportamientos concretos para ejecutar el delito, pero además se logra la lesión al bien jurídico, ¿no? La consumación básicamente se produce cuando cuando se realiza la afectación efectiva al bien jurídico, ¿no? Y aquí vamos a ir un poco más, ¿no? Para que ustedes puedan ver toda la trama delictiva. Fíjense acá que en este cuadro todavía, que es mucho más riguroso, se distinguen varias fases, ¿no? Hemos hablado de la fase interna y de la fase externa, ¿no? ¿No? Y también de los actos de ejecución. Pero incluso hay una doctrina que distingue entre fase interna, fase externa y la fase intermedia. Y aquí en la fase intermedia está propiamente lo que ustedes hace un momento hablaban, el tema de la conspiración y el tema de la instigación, ¿no? Y el tema de la apología del delito, ¿no? ¿No? Ustedes han visto, por ejemplo, conspiración para el tráfico ilícito de drogas, ¿no? Un ejemplo de instigación es cuando formas la voluntad criminal para que el sujeto activo cometa el delito, es la instigación, porque es otro, el sujeto activo, el que va a cometer el delito, ¿no? Esto tiene que ver con el conocimiento de la teoría de la autoría y participación. Y aquí voy a hacer una pequeña digresión para que se pueda entender la instigación, ¿ya? Con toda claridad. Ustedes saben que en el mundo de la autoría y participación podemos identificar al autor y a los cómplices, ¿no? Autor y cómplice del delito. Y dentro de los cómplices, que son los partícipes del delito, podemos identificar al cómplice primario y al cómplice secundario. El autor es aquel que tiene el dominio del hecho en la ejecución del evento delictivo. Dominio del hecho en la ejecución del evento delictivo. En cambio, cuando hablamos ya de el tema de los cómplices, podemos distinguir entre un cómplice primario y el cómplice secundario. El cómplice primario es aquel que presta una contribución, un acto de colaboración esencial para, para la comisión del delito que va a practicar el autor, ¿no? Y el cómplice secundario, aquel que presta un aporte no esencial para la realización del evento delictivo por parte de la ONU. Ese es el cómplice primario y secundario. Pero también tenemos la figura del instigador. ¿Quién es el instigador? El instigador es aquel que persuade al sujeto activo para cometer el delito. Prácticamente contribuye a la formación de la voluntad criminal del sujeto activo, ¿no? Ese es el instigador. Si logra persuadirlo, si logra generar la voluntad criminal en el sujeto activo para la comisión del delito, entonces esta persona será el instigador, ¿ya? Bien, doctores. Y también podemos identificar a la apología del delito, ¿no? Por ejemplo, la apología al terrorismo, cuando ya se hacen actos de exaltación, de actos terroristas o de un líder terrorista. Eso está, por cierto, criminalizado por la norma penal, ¿ya? No hay que olvidar eso, ¿ya? Luego tenemos ya la fase externa, que ya conocemos, los actos preparatorios, ¿no? Y los actos de ejecución. Como ustedes han visto, la línea entre la fase intermedia y la fase externa es harto delgada, ¿ya? Así que esto va a depender con con qué criterio doctrinal ustedes parten para distinguirla. A mí lo que me interesa sobre todo es que ustedes tengan en claro todos estos conceptos a propósito de esto. Bien, doctores, y aquí, ¿cómo distinguir el acto preparatorio de la tentativa? A ver, un minuto, por favor. Voy a ubicar el dato que vamos, el ejemplo para poder movernos con las teorías.
Bien, doctores, vamos entonces. Una gran discusión, una gran discusión que existe en la dogmática y también cuando resolvemos casos, cuando se resuelven casos concretos, es distinguir con toda claridad entre actos preparatorios y tentativa. Los actos preparatorios son aquellos actos previos que se dan antes de la ejecución del delito. En cambio, los actos de ejecución del delito es cuando el sujeto activo comienza a desplegar ya comportamientos materiales para la ejecución del delito, ¿no? Ya está prácticamente dentro, ejecutando, digamos, el evento delictivo. La pregunta es cómo diferenciar con toda claridad si un determinado comportamiento es acto preparatorio o ya forma parte del inicio de la ejecución del delito, ¿no? Aquí tenemos varias teorías que pretenden explicar de qué manera podemos digamos, qué criterios o qué teoría podemos acoger para poder diferenciar. En primer lugar, tenemos la teoría subjetiva, ¿no? ¿No? La teoría subjetiva. Es aquel que va a depender prácticamente de la voluntad del sujeto activo, ¿no? Básicamente, esto se va a sustentar en la opinión del sujeto sobre su plan criminal. Aquí esta teoría es criticada porque vamos a depender de lo que diga el sujeto activo. El sujeto activo puede decirte que esto es parte de mi acto preparatorio y que no es parte de la ejecución del delito, ¿no? Tenemos ahora la teoría objetivo formal, ¿no? La teoría objetivo formal ya no formal, la cual ya no se basa únicamente en la opinión del sujeto activo para determinar si está en un acto preparatorio o en un acto ejecutivo. Aquí ya, la perspectiva es totalmente distinta, ¿no? Aquí tenemos como segunda teoría, la teoría objetivo formal. ¿Qué nos dice la teoría objetivo formal, doctores, en sencillo? La teoría objetivo formal nos dice que la tentativa comenzaría con el juicio de la acción descrita en el tipo, ¿no? Ejemplo, en el homicidio, la acción de matar. Y aquí hay una gran discusión desde qué momento entramos en la ejecución del delito. Desde que, por ejemplo, si vas a matar con un arma de fuego, si el sujeto activo pretende matar con un arma de fuego a la víctima, ¿desde qué momento? Desde que saca la pistola, desde que apunta o aprieta el gatillo, ¿no? ¿En qué momento esto va a empezamos con la acción ejecutiva, ¿no? ¿Desde qué momento podemos decir que se ha dado inicio a la acción de matar, ¿no? La teoría objetivo material, en cambio, nos da otro criterio para poder diferenciar entre un acto preparatorio versus la tentativa. Y aquí interesa, pues, establecer cuál fue el plan del autor. Pero no vamos a evaluar el plan del autor desde una perspectiva de lo que él piensa, porque allí estaríamos dentro de la teoría subjetiva, sino desde una perspectiva objetiva. ¿Desde cuándo está en peligro el bien jurídico? ¿Desde qué momento podemos decir que ya se ha puesto en peligro el bien jurídico? ¿Desde ya que comienza, digamos, a sacar la pistola? ¿Desde que comienza a apuntar o no? Yo creo que aquí ya la acción de matar podría ya empezar desde que saca la pistola porque ya está poniendo en riesgo inicial a ese bien jurídico. ¿Se dan cuenta? Esto es un poco para diferenciar si estamos en un acto preparatorio o en un acto ejecutivo del delito. Por eso que es importante el manejo de la dogmática penal. Y mutatis mutandis, esto se aplica a todos los delitos, ¿no? Vamos a avanzar otra vez. Tentativa. Entonces, ¿qué cosa es la tentativa, doctores? Ya esto tiene que ver más con la ejecución del delito, ¿no? Tiene que ver con es el grado de desarrollo del delito en el cual ya se pone en peligro al bien jurídico, pero ojo, sin llegar a consumarla, sin llegar a lesionar al bien jurídico. Comienza a ejecutar actos materiales, ¿no? Y con ese acto material que despliegas, comienzas a poner en riesgo el bien jurídico, pero no llegas a consumar la lesión todavía. Yesnet
nos dice que la tentativa es un tipo dependiente, ya que sus elementos no se comprenden por sí mismos, ¿no? Y aquí otra idea, ¿no? Es la ejecución de un comportamiento que se tiene en un punto de su desarrollo antes de alcanzar el grado de consumación típico. Es decir, tentativa prácticamente comienza a ejecutarse en el momento mismo en que se pone en serio riesgo. Por ejemplo, en el campo del asalto a un banco, cuando ya las personas, las 5 personas, han comenzado a posicionarse y han comenzado a ingresar al banco para el asalto, ¿no? Y aquí voy a trasladarles un caso que ha ocurrido en la realidad. Y justo me comentaron esto en una oportunidad en el Santa, ¿no? Y hablaron acerca de varias personas que, provistos de armas de fuego, pretendían ingresar a un domicilio para asaltar para ingresar con mano armada al interior y a su interior y asaltar a los que estaban ahí en dicho lugar. Pero ¿qué pasa? Ellos fueron intervenidos antes de ingresar al, al domicilio provistos con armas de fuego. Y aquí hubo una discusión, ¿no? La fiscalía imputó el delito de robo agravado en tentativa, ¿no? Y las defensas un poco dijeron que, oye, ni siquiera había ingresado a la morada, ¿no? Y lo que arguyeron, en todo caso, era pues que un acto de arreglaje, ¿no? Pero no era propiamente una tentativa de robo agravado. Fíjense lo importante que es conocer dogmática penal para poder establecer si estamos en el acto previo a la tentativa o en el inicio de la tentativa, ¿no? Y eso se discutió en ese caso, ¿no? Entonces yo pregunto, ¿no? Porque ahí al final, cuando subió en apelación, la sala penal se decantó porque era una tentativa ya de robo agravado. ¿Ustedes qué piensan por lo pronto? ¿Ah? ¿Ustedes qué piensan? Tentativa, claro, sí, que cuando ya ingresó al banco y está en plena ejecución, pero todavía no se hace el botín, ya estamos en tentativa. Pero aquí les había planteado el caso en el cual en la puerta de la casa lo detienen con arma de fuego, sin ingresar al mismo. ¿Estamos en tentativa ya de robo agravado o no es tentativa de robo agravado o estaríamos en un acto de reglaje, ¿no? ¿No? Entonces la sala dijo que es tentativa, no es tentativa, ¿no? ¿Se dan cuenta? Actos preparativos, reglaje, exacto. Miren, acá el tema estuvo discutido, les digo, ¿ah? Incluso en los votos de la sala se dijo que era, pues, algunos dijeron que era tentativa y el voto minoritario dijo que era reglaje propio de un acto preparatorio, ¿no? Que tenía también, eh, que había sido criminalizado, ¿no? Claro, tenencia, pero sí, también tenencia, reglaje, ¿no? Habría que ver cómo van los concursos del delito, ¿no? Excelente, 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 doctores. Creo que estamos en la dinámica del día de hoy, ¿no? Vamos a avanzar un poco más. Aquí viene una diferenciación bien clara, ¿no? Lo que es la tentativa inacabada y la tentativa acabada, ¿no? La tentativa inacabada es cuando el sujeto activo ha comenzado a realizar los actos ejecutivos para la consumación del delito, pero no ha completado todos los actos necesarios para consumar el delito. Esa es una tentativa inacabada. Es claro que si no ha completado todos los actos necesarios para consumar el delito, imaginemos que tenía que dar 5 pasos para consumar el delito y dio 3. Le faltaban 2 pasos adicionales para consumar el delito. Eso es tentativa inacabada. No completó los 2 actos posteriores, circunstancia que habría impedido que se consume el delito. Tentativa inacabada. No completó todos los actos necesarios para consumar el delito. Pero también tenemos en contrapartida la tentativa acabada, en donde el sujeto activo sí despliega los 5 actos para la consumación, pero por una circunstancia no se consuma el delito, ¿no? ¿Sí? Bien, doctores, ¿no?
Por ejemplo, ese es lo que se llama el delito frustrado, ¿no? No produce la afectación al bien jurídico específico. Consumación. Esto, una manera de identificar cuándo se consume el delito es cuando el sujeto activo realiza el verbo rector del tipo penal. Matar, cuando mata al sujeto pasivo. Y a esto, de acuerdo al tipo penal, puede implicar lesionar o poner en peligro el bien jurídico protegido, ¿no? Porque hay casos de los delitos de mera actividad, en donde basta el solo comportamiento que despliegue el sujeto activo sin que sea necesario que se produzca un resultado lesivo. Pero hay otros delitos, como son los delitos de resultado, que no solamente exigen el comportamiento del sujeto activo, sino que además exigen necesariamente la lesión al bien jurídico. Bien, doctores, cuando no se ha culminado la acción descrita por el verbo, es decir, no se han completado todos los actos o se han realizado todos los actos y no se logró la consumación o la afectación al bien jurídico, nos quedamos en la tentativa. El agotamiento del delito, lo que hablaba hace un momento, tiene que ver más con una fase posterior a la consumación del delito que ya se ha realizado. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Esto ya está fuera del ámbito de lo prohibido, ¿no? Y esta parte ya no se castiga, ¿no? Les hablaba hace un momento del delito de colusión. Creo que había una pregunta respecto al delito de colusión. Hay que ser bien claros. El delito de colusión, por lo general, exige dos elementos. Sobre todo el delito de colusión agravada, que es un delito de resultado. En cambio, delito de colusión simple es un delito de mera actividad. ¿Cuál es la nota característica del delito de mera actividad? Que el solo hecho de la realización del comportamiento delictivo implica que estás dentro del tipo penal del delito de colusión simple. Aquí no te exige un resultado. Por ejemplo, en el delito de colusión simple, basta el pacto colusorio entre el funcionario público y el empresario para favorecerlo en un proceso de contratación pública. Basta eso, basta eso. Sin que interese si hubo o no defraudación patrimonial. Eso no interesa. Basta el solo hecho de que el sujeto activo haya realizado el comportamiento delictivo, ¿no? El pacto colusorio, ¿qué cosa es? No es otra cosa que la concertación, el encuentro entre ambos para ponerse de acuerdo para favorecerlo en un proceso de elección, ¿no? Ese es el pacto criminal propio del delito de colusión. Sigamos, doctores. En cambio, el delito de resultado es aquel que exige el comportamiento delictivo más el resultado lesivo. Ejemplo, colusión agravada, donde no solamente basta el pacto colusorio, sino que además exige el resultado lesivo, esto es el perjuicio patrimonial para el Estado, ¿no? ¿Ya? No hay que olvidar eso, ¿ya? En cambio, el agotamiento de delito es cuando ya es un momento posterior ya a la consumación misma del evento delictivo. Bien, doctores, vamos un poco a eh, alguna jurisprudencia que quisiera yo eh, trabajar con ustedes ya para ir ya a la ronda de preguntas, que es lo que más interesa, ¿no? Unos temas. El caso Yeso de la sala que se trabajó en la Sala Penal Nacional, ¿no? ¿Qué ocurrió en este caso, no? Se tenía información de que en un inmueble había, pues, se estaba copiando droga. Pero ¿qué pasó? Al momento en que se interviene el inmueble, cuando se comienzan a hacer los exámenes a los paquetes, se dieron cuenta de que eso no era droga, sino yeso. Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió acá? ¿Qué es lo que ocurrió acá? El tribunal entendió que los acusados habían realizado actos manifiestamente reveladores de la decisión común de ejecutar el delito para el que habían concertado. Delito que no se logró ejecutar, pues la droga habría sido sustituida por yeso, que finalmente fue encontrada por las autoridades, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en este caso? En el famoso caso Yeso, prácticamente se terminó castigando este comportamiento, ¿no?
en donde se había sustituido la droga por el yeso. Pero esto ya se castigó. Entonces la pregunta era, ¿castigarlo por tráfico o por conspiración? Porque no hay que olvidar de que se contaron con coordinaciones telefónicas en las cuales los sujetos estaban concertando el tema de tráfico de drogas. Aquí se castigó este comportamiento. Fíjense ustedes que es importante entonces situar, ¿no? Aquí no podemos hablar de tráfico de drogas, sino en todo caso de una conspiración para el tráfico ilícito de drogas. Vamos con otro ejemplo, y esto tiene que ver con la conspiración para el tráfico ilícito de drogas. La pregunta es, ¿existe la figura de la conspiración con la agravante de la organización criminal? No. Esta sala penal permanente, la sala penal permanente de la Corte Suprema en el recurso de nulidad 29 del 2017 enfatizó, clarificó que en ese caso el acto conspirativo exige dos o más personas y por ende ya no podías aplicarle adicionalmente el agravante de organización criminal. Vamos a otro caso, y este es el caso de una casación, doctores, ¿ya? De Lambayeque, ¿ya? De Lambayeque, en donde se ventiló este asunto, donde se habló acerca del desistimiento voluntario. ¿Qué significa el desistimiento voluntario? El desistimiento voluntario es una figura jurídica que ha reconocido la dogmática penal y se caracteriza por el hecho de que el sujeto activo ha decidido ejecutar el delito, pero en plena ejecución del delito simplemente se desiste para que no se logre la consumación, ¿no? Eso es lo que viene a ser el desistimiento voluntario, ¿no? Y aquí, en esta casación, en esta jurisprudencia de la Corte Suprema, un poco lo que se habló fue de eso, del desistimiento voluntario. ¿Cuáles fueron los hechos? Se dijo que desde la perspectiva del imputado no concurre por el contrario que niegue un desistimiento libre, espontáneo y voluntario a que se produjera el acto sexual, así como plenamente eficaz para evitar que el curso normal de su conducta hubiese desembocado en la efectiva violación y por ello en lesiones en el área genital de la agraviada. Aquí la persona había pretendido ultrajar a la víctima y lo que argumentó el sujeto activo era que al final, si bien comenzó a realizar todos los actos necesarios para ultrajar a la víctima, al final se desistió del mismo y decidió no continuar. Entonces aquí se dijo que en este caso no podía hablarse de desistimiento voluntario porque se había ejecutado todos los actos necesarios para consumar el delito, el abuso sexual, tanto más si es que se lograron encontrar lesiones en la víctima. Fue un argumento de defensa al final del mismo. Y se negó la aplicación de la figura de desistimiento voluntario, porque el desistimiento voluntario implica ya realizar actos para que no se consume el delito. Pero este debe ser libre, espontáneo y voluntario, ¿no? Como enseña la doctrina, ¿no? Pero no en un caso en el cual todo apuntaba a que él había realizado todo lo necesario para ultrajar y que por una circunstancia no se consumó el delito. Bien, doctores, y esto tiene que ver con el agotamiento del delito, ¿no? En el delito de colusión, ¿no? Obviamente que en el delito de colusión ya habíamos observado hace un momento, habíamos ya remarcado hace un momento que tratándose de aquellos actos de colaboración con el comportamiento delictivo del pacto colusorio, eso tenía que producirse de manera coetánea a la ejecución misma del pacto colusorio. Pero si era posterior, ya cuando se había ejecutado el pacto colusorio, esto ya entraba a la órbita del agotamiento del delito. Bien, con esto voy a dar por finalizada mi intervención y espero ahora sí las preguntas de la plataforma virtual y creo que tenemos algunos minutos para trabajar ello. Doctor Reader, con su venia, adelante, doctor, prestos ya para iniciar esta ronda de preguntas que para mí es fundamental. Voy a recetar alguna bibliografía para que ustedes puedan consultar y gratis todavía, lo pueden bajar de la red, ¿ya? No estoy promocionando la piratería, simplemente estoy socializando muchos materiales que están en la red, ¿ya? El primer material, doctrina nacional y doctrina extranjera les puedo recomendar.
Uno es el texto de José Hurtado Pozo, ¿ya? José Hurtado Pozo, Manual de Derecho Penal, ¿ya? Son 900 páginas a 1000 páginas que tú puedes bajar. El otro texto es del profesor Felipe Villavicencio Terrero, también es un excelente texto que también lo puedes encontrar en la red, ¿ya? También Lecciones de Derecho Penal. Un tercer texto que puedes tú consultar es el del profesor Percy García Cabero, ¿ya? Lecciones de Manual de Derecho Penal, también son como 1200 páginas aproximadamente, ¿no? Sí, voy a pedir al doctor Reader, por favor, que lo vaya compartiendo en la plataforma. El otro texto que también suelo recomendar es el texto del profesor Iván Meini, es el texto Lecciones de Derecho Penal, básico para que ustedes entiendan los componentes de delito y también todo lo relacionado al iter criminis también, que es un excelente texto. Lecciones de Derecho Penal. Bien, en doctrina extranjera tienen a dos grandes monstruos, dos cracks del derecho penal. Por un lado, les voy a citar a Claude Roxin, también lo pueden ubicar, ¿no? Derecho penal parte general. Es excelente el texto del maestro Roxin. También el texto de Gunther Jacobs, también lo pueden encontrar. Ya Claude Roxin, también su manual de derecho penal y también el texto de el profesor Gunther Jacobs, ¿no? Yo también tengo un texto, me parece, de Muñoz Conde, que lo voy a proporcionar el día de hoy, ¿ya? Acá creo que tengo el material para poder proporcionárselos, ¿ya? Es un texto muy bueno, en verdad se los recomiendo, ¿ya? Sí, yo tengo acá, digamos, este material que se los puedo compartir con mucho gusto, ¿ya? Bien, esos son algunos textos. Siguiente pregunta, por favor. Adelante, doctor Díaz. Siguiente pregunta, doctor Rieder. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Adelante, doctor. Hola, doctor, buenas noches. Doctor, la pregunta es, en los delitos de corrupción de funcionarios, cuando, por ejemplo, ¿no? Al abogado, al familiar del detenido, el policía le solicita dinero, esta persona va a la fiscalía, ¿no? Anticorrupción, denuncia el hecho y efectivamente hace entrega del dinero. No, ahí ya se habría consumado el delito para ambas personas, dando para para el funcionario público está claro, pero ¿qué sucede con la persona que va y entrega el dinero, ¿no? Se le podría aplicar, no sé, el desistimiento o alguna causal por la cual ya no va a ser punible su conducta. Bien, excelente pregunta, doctor. En ese caso, ya la idea de la persona que va a la Fiscalía Anticorrupción a denunciar que un funcionario le está pidiendo dinero, ¿no? A cambio de la venta de la función pública, en ese caso ya no estamos propiamente en un evento, digamos, no cometería delito, estaría ya exonerado de responsabilidad porque prácticamente lo que está ocurriendo ahí en ese caso no es que le está pagándole ya, sino está denunciando un hecho y solamente por un tema probatorio es que se gesta el operativo con su concurso, ¿no? En ese caso concreto, ¿no? No es que haya un desistimiento. Desistimiento es cuando él ha decidido cometer el delito, pero en plena ejecución del delito él se echa para atrás, algo así. Ya, en ese caso no es, porque él no quiere cometer el delito, simplemente está evidenciando a un funcionario servidor público que ha tomado ese, ese camino. No hay que olvidar que en este caso él no quiere el evento delictivo. Muchas gracias, doctor. ¿Otra pregunta? Muchas gracias, maestro. Estimado Carlos, buenas noches. Adelante. Gracias. Estimado Carlos, bienvenido. Sí, doctor Carguancho, buenas noches. Muchas gracias por la ponencia. Muy buena. Quería hacerle una consulta en base a lo que ha sido parte de la ponencia. En el caso de un fiscal eh, que omite incluir a un investigado agraviado también en un accidente de tránsito, sucede que se colisionan dos vehículos, un ómnibus y un transporte de carga pesada. Entendiendo que el chofer
del ómnibus resultó lesionado igual que sus pasajeros, y se le solicita al fiscal que, aparte de tenerlo como investigado, lo incorpore como agraviado, en mérito a lo que indica el artículo 94 del Código Procesal Penal, y el fiscal omite ingresarlo como, como agraviado también, siendo que no se le pide que lo quite de investigado. Este fiscal comete el delito de omisión o rehusamiento de actos funcionales previsto en el artículo 377 del Código Penal. Bien, el tema de la omisión de actos funcionales es un delito en la cual se exige que el acto que omite esté claro, pero cuando es un tema que tiene que ver con el criterio del fiscal para incluirlo o no, ya esto escapa a ello. Obviamente tiene que haber un sustento para que él haya denegado la inclusión como agraviado, en ese caso al investigado, ¿no? Tiene que haber un fundamento. Obviamente tiene que haber razones que sustentan la misma. No hay que olvidar que a nivel de diligencias preliminares, el fiscal va tomando decisiones y en base a su autonomía él resuelve. Pero lo que diga no es palabra final, siempre hay mecanismos como para poder cuestionar y lograr, digamos, que al menos evalúe el planteamiento, ¿no? La idea es que evalúe y por lo menos te dé buenas razones por qué no lo incluye, ¿no? Ahora, si no estás de acuerdo con eso, hay mecanismos para cuestionar todo eso. Pero lo que no debemos olvidar, doctores, es que hay que tener bien en claro lo siguiente, ¿no? Cuándo es un tema de omisión de actos funcionales, de cuándo no lo es. Al fiscal lo que debes exigirle es que te motive por qué razón no te ha dado la razón. Y doctores, con eso no quiero decir que tengas o no tengas la razón. Lo que quisiera decirles a todos ustedes, y siempre os suelo decirlo, si ustedes están convencidos de alguna idea, luchen con esa idea y vayan hasta las entidades superiores para que ustedes puedan no vaya a ser que ustedes hagan jurisprudencia en ese campo, porque en materia de derecho nada está escrito en piedra, pero hay que evaluar que tenga sustento tu pedido. Lo que sí me he puesto a pensar, por eso que es importante el feedback siempre en este tipo de eventos, es y con eso cierro, cómo podrías en un solo evento ser imputado y agraviado al mismo tiempo, ¿no? Habría que ver eso, ¿no? Sí, ese es ese es un gran tema, ¿no? A partir de un hecho, ¿no? Porque ahí no solamente hay varios, yo creo que hay varias concausas, ¿no? Puede ser que, o sea, y en la medida que tú logres disgregar las concausas, puedes, digamos, plantear eso, ¿no? No es que, digamos, claro, él con su comportamiento ha generado esto, pero el otro también ha generado esto. Habría que ver si en el otro caso ha sido fuerza física irresistible o si ha sido por una desaprensión a una norma de tránsito también, ¿no? Y que ha causado eso. Eso para eso es importante la pericia. Y aquí solamente no es que haga un comercial, pero sobre la valoración de la pericia. Todo lo que diga la pericia, no crean que es in nomine Patris, Espíritu Santo y amén, ¿no? Evalúenlo, valórenlo, tienen que valorarlo. Si no les convence, cuestionen. Muchas gracias. Otra pregunta. Muchas gracias, maestro. Estimado César, ya saben, estimados participantes, por el chat solamente los que desean matricularse dejan su número de celular. Estimado César, adelante, por favor. Buenas noches, doctor Richard Concepción Jarguancho, para saludar y agradecer esta oportunidad que nos brinda en conocer mucho más a través de una persona un profesional que demuestra ser un gran profesional y sobre todo un gran magistrado. Y lo hemos visto a lo largo y ancho de sus ponencias y también en lo que usted realiza. Señor magistrado, eh, cuando se trata de un delito de tentativa de violación, ¿ya? Estamos hablando de un delito de tentativa de violación conforme lo está
tipificando el Ministerio Público. Sin embargo, en la Cámara GSL se habla de haber intentado introducir los dedos en la vagina de una menor. Sin embargo, en el certificado médico no encontramos, no se encuentra ninguna lesión que demuestre que exista, ni siquiera la tentativa, ¿no? No hay lesión, lo único que aparece es un eritema. Y un eritema está demostrado que se puede producir por rascadura, por infecciones. Sin embargo, el Ministerio Público persiste en esta imputación. Incluso cuando se dicta una prisión preventiva, la Sala de Apelaciones le indica al Ministerio Público que debe cambiar la tipificación, pero esto lo lleva incluso hasta, hasta una acusación. Y lo otro, señor magistrado, también es el tema del Estimado disturbio César, sagrado. es- Sí. estimado César, una pregunta nada más, ¿sí? Gracias. Adelante, maestro. Puede usted responder la pregunta en tema general. Gracias. Interesante la pregunta, don César y doctor César, y algunas ideas sobre esto, ¿no? Lo primero es que en los delitos de agresión sexual, sobre todo de menores, no hay que olvidar que son delitos clandestinos, ¿ya? Y como son delitos clandestinos, hay bastante déficit probatorio. Es por eso que es bastante importante el relato de la víctima, ¿no? El relato de la víctima. Entonces, lo que hay que evaluar en el relato de la víctima es si la versión que da es creíble, ¿no? Es verosímil o no a la luz de los hechos, ¿no? Así que yo siempre suelo decir, evalúen el relato de la víctima, ¿no? En el sentido de si es creíble, si es consistente o no, y si tiene algunas contradicciones de carácter sustantivo, ¿no? La Corte Suprema ha dicho que si hay inconsistencias periféricas, vale para incriminar. Una segunda idea tiene que ver con lo que usted ha planteado, ¿no? Si es que con ese acto ya, digamos, estaba en inicio de violación o ya estaba como tentativa o es solamente un acto contra el pudor, ¿no? Y aquí hay que ser muy claros, ¿no? El, no es imposible entrar a la mente del sujeto activo. Entonces acá lo que se evalúa son las circunstancias para ver si es que la intención era cometer o solamente era un acto contra el pudor o simplemente era pues era el inicio del acto de violación. Y aquí el tema probatorio va a ser sumamente relevante. Las circunstancias del caso van a marcar la pauta. Ojo, y si hay duda, entonces se va a preferir la figura menos lesiva. Y lo tercero, tiene que ver con valoración de las pericias. Hay un texto que siempre suelo recomendar, voy a pedir al doctor Rieder que les pueda compartir, es el texto de Carmen Vázquez. En un seminario que dicté, he recomendado el texto de Carmen Vázquez, valoración de las pericias, ¿ya? Hay varios criterios para valorar las pericias, ¿ya? Criterio objetivo, subjetivo y el criterio concreto, ¿no? Varios criterios. Quien ha trabajado bastante en razonamiento probatorio es Carmen Vázquez, así que evalúen la consistencia, hay que evaluar el método, la técnica, el diagnóstico y todo lo demás, ¿sí? Bien, doctor. Siguiente pregunta. Excelente. Muchas gracias, maestro. Estimado Rey Melchor, adelante. Gracias. Doctor, buenas noches. Excelente, en cada ponencia se aprende cosas nuevas. Doctorcito, tengo una pregunta. Un tipo arrebata un celular y se va corriendo y luego de 2 cuadras lo alcanza el serenazgo. He visto en este caso que se le está imputando tentativa de robo. ¿Qué tan correcto puede ser esto, doctor? Gracias. Este es un gran tema, doctores. Este es un gran tema, porque aquí, acá vemos un caso en donde tenemos la frontera entre el hurto y el robo, ¿no? Habría que ver la magnitud del arrebato, ¿no? Si el arrebato ha sido ejercido con violencia, ¿no? O si es insignificante para entrar al tema del hurto, ¿no? Por eso que es importante ver la magnitud del arrebato.
Si tienes un arrebato de celular que ha causado lesiones a la víctima o mínimamente o la arrastras, ya ingresamos al tema de la violencia, ¿no? Pero si es un tema así de al paso, en donde ni siquiera, en donde prácticamente le sustrae al paso, ¿no? Y es otra cosa. Otra cosa es también que se acerque y agreda a la víctima para sustraerla. Y ahí ingresamos también al robo. ¿Te das cuenta? O sea, es importante marcar la diferencia entre un hurto y un robo, ¿no? Cuando comienza a ejecutarse, al menos de inicio, la violencia, ¿no? Así que la magnitud del arrebato, eso va a estar en función al relato, ¿no? En qué circunstancias se ha producido, ¿no? Bien, doctores, muchas gracias. Siguiente pregunta. Muchas gracias, maestro. Y cerramos con las dos últimas preguntas. Una, Jeremías, buenas noches, y Alex Portilla. Adelante, por favor. Gracias. Bien, muchas gracias. Ahí una excelente pregunta que quería cerrar con la pregunta del doctor Rey. Y era a propósito de qué pasa si lo intervienen ahí, como se dice, al momento, ¿no? Estamos ya en el hurto, digamos, estamos en la tentativa o ya estamos en un robo, ¿no? Y ahí hay una jurisprudencia de la Corte Suprema donde ha distinguido diversos momentos para establecer si ingresamos o no a la tentativa. No hay que olvidar que el punto central es que esté fuera de la esfera de dominio de la víctima, pero si todavía está en pleno escape, si todavía está en pleno escape, eso todavía puede calzar en un hurto, si es en un momento inmediatamente después, porque no ha tenido todavía el tema del desapoderamiento del caso, ¿no? Adelante, entonces tenemos otra pregunta. Sí, maestro. Estimado Jeremías, adelante, por favor. Doctor Paraguancho, buenas noches. Muchas gracias por la ponencia y buenas noches a todos los presentes. En conclusión a lo que estamos aprendiendo, podríamos decir que todas las capturas que hace la Policía Nacional en flagrancia estricta en el momento que se está cometiendo el crimen es tentativa. Hay que ver el tema de la esfera de dominio, la disponibilidad, ¿no? No hay que olvidar que si es en pleno escape, todavía está dentro del reino de la tentativa, ¿no? Pero si ya se consumó el evento delictivo, ya es otra cosa, ¿no? Por eso que es muy importante tener bien en claro el tema del escape, ¿no? A veces se logra confundir el tema del escape con el tema de la disponibilidad del bien, ¿no? Imaginemos un caso, vamos a poner un caso, ¿ya? Con el simple caso, con el caso del celular. Por eso hay que ver la magnitud de la violencia que se ejerce. Imaginemos que dos personas en moto se abalanzan a un transeúnte, se enfrentan, lo golpean y comienzan a escaparse, ¿no? Y comienzan a escaparse, ¿no? Y comienzan, y prácticamente salieron del radio de acción y denuncian, ¿no? Y por serenazgo comienzan a ubicarlos y con las características después lo logran ubicar. Aquí ya en ese caso ya salieron de la esfera, pero por un tema de persecución, de ubicación, lograron ubicar ya fuera de la esfera de dominio. Aquí ya el tema ya podría estar dentro de la consumación, ya porque salieron. Cosa distinta es que por las cámaras luego lo intervengan. Por eso que es bastante el tema de la inmediatez, ¿no? De la inmediatez va a ser sumamente importante. Porque una cosa es que le arrebates y todavía no sale de la esfera de dominio, el otro te puede recuperar, pero cosa distinta es que, por ejemplo, está a 15 calles y luego de eso ya lo intervienen, ¿no? Lo ubican, ¿no? Siguiente pregunta, doctor Reader, excelente. Muchas gracias, maestro. Estimado Alex Portilla, contigo cerramos. Muchas gracias. Alex Portilla, bienvenido. Muy buenas noches, doctor Carguancho. Un gran gusto poder dirigirme hacia usted. Esta es la siguiente pregunta. En el supuesto caso que un funcionario público,
un funcionario público que va a resolver en segunda instancia administrativa un procedimiento, requiere información a una autoridad, por ejemplo, como la policía, cuando ya en la primera instancia administrativa ya se ha requerido toda esa información, pero nuevamente la segunda instancia administrativa requiere información para resolver un recurso de apelación. Ante ese hecho, este funcionario público que va a resolver esta situación en segunda instancia administrativa estaría cometiendo algún delito de usurpación de funciones cuando ya cuando ya el requerimiento de información le correspondía a la primera instancia administrativa. O en este caso se le puede aplicar a este funcionario alguna otra norma de control social. Interesante la pregunta. En ese caso, no hay que olvidar que en los procesos, si son procesos disciplinarios, creo yo, lo que se busca es la verdad, ¿no? Y sí, se puede siempre introducir pruebas de oficio. Ahora, no, ahora habría que ver si la norma administrativa te prevé, digamos, la posibilidad de ingresar material probatorio ya en segunda instancia, ¿no? ¿No? Habría que ver si eso te permite. No hay que olvidar que hay un deber de esclarecimiento de los hechos siempre, pero siempre ese deber de esclarecimiento tiene también sus propios cauces. Lo que sí se puede hacer es ingresar a la segunda instancia. Ahora, es un poco difícil que en segunda instancia te hagan una prueba de oficio, porque es lo que prácticamente está haciendo. En primera instancia, por lo menos se puede hacer, ¿ah? En el campo penal. Ahora, en el campo administrativo, también por el tema del esclarecimiento, ¿no? Pero en segunda instancia ya es un poco complicado porque estás introduciendo información sorpresiva a la otra parte. Se supone que debe haber igualdad de armas para que se discutan los temas, ¿no? Porque es como si nuevamente se ingresara a la etapa probatoria en segunda instancia, ¿no? Y eso tampoco se busca, ¿no? Es excepcional el ingreso de material probatorio en segunda instancia, sí, básicamente es en casos sumamente excepcionales. Creo que podemos dar una pregunta, doctor Rieder, con su venia a nuestro director. Muchas gracias, maestro. A ver, podemos salir a través del chat alguna pregunta que haya tenido no absuelta, ya que hemos tenido la oportunidad de lo que es por audio. A ver, ya, doctor, tenemos a Luis Ángel, nos dice, doctor, una pregunta, ¿el derecho penal qué doctrina recoge? Muchas gracias. Bien, doctores, aquí hay que ser sumamente enfático, hay bastantes teorías. Hoy en día se está trabajando bastante con imputación objetiva, y es lo que está el último grito de la moda, como una metodología, como una pauta hermenéutica para poder ver el ámbito de lo prohibido. Yo creo que hoy en día tienen que trabajar bastante, ¿no? Con el tema de el riesgo permitido, la prohibición de regreso, la conducta estereotipada, la imprudencia de la propia víctima. Creo yo que estas teorías son las que deben tenerse en cuenta para resolver los casos. Creo que a capela puede hacer una pregunta más, doctor, porque con gusto, no hay problema, para cerrar la noche y con gusto siempre. Yo siempre aprendo en estos eventos también, ¿ah? Y no como un Muchas, feedback. muchas gracias, maestro. Tenemos a Renzo y Elías, pero tenemos a Elías que ha estado durante toda la sesión con cámara activa. Adelante, Renzo. Bienvenido. Gracias. Muy buenas noches, doctor Carguancho. La pregunta es la siguiente. En un caso donde un sujeto dispare a otra persona inmediatamente, la auxilia y la lleva al hospital y ésta no llega a morir, ¿cómo se valoraría según las teorías que usted ha expuesto, ¿no? Tomando en cuenta quizás el artículo 18 del Código Penal. Gracias. Ya, ahí es un caso bien interesante, ¿ah? Es como si él hubiera disparado, pero no logra consumar el delito, pero hace todo lo posible luego porque se arrepiente, ¿no? Ahí la figura del arrepentimiento activo que le llaman, ¿no? Es otra figura y hace todo lo necesario y lo lleva él mismo para que lo atiendan y le salven la vida. Creo que sí, en ese caso no va a quedar exento de responsabilidad, pero sí va a servir como pauta para atenuarle la responsabilidad, ¿no? ¿No? Eso va a ser como una pauta. Eso está regulado, por cierto, en el Código Penal, ¿ya?
el tema del arrepentimiento activo, ¿no? Para poder evitar la consumación del delito en plena ejecución del delito, se echa para atrás, sí. Eso lo puedes encontrar en cualquier manual que lo tiene, que les he dado. Y siempre es bueno jugar. O sea, siempre yo suelo decir, cuando vas a resolver un caso, olvídate un poco la norma. Piensa lógicamente, piensa en lo más razonable, ¿no? ¿Te parece razonable dejarlo, en ese caso que tú planteas, dejarlo exento de responsabilidad? Creo que no. Pero debe haber alguna compensación, algo así como para que atenúe la pena, creo que sí, ¿no? Entonces ahí le busca la etiqueta jurídica nada más. Hay diversas figuras ahí que se puede aplicar el arrepentimiento, ¿no? Activo. Otra pregunta, y cerramos con a ver si me permite el doctor Reader. Creo que está alzado la mano también, doctor Reader. Sí, tenemos a Elías, doctor. Elías, adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Muchas gracias, señor director y señor doctor Carguancho. Es un honor tenerla acá en este honorable sala. Doctor, como ya me antecedió el anterior colega ¿no? Doctor, de una pregunta similar a violación. Hay un caso donde se ha podido ver el certificado médico arroja el coito reciente y ahí mismo arroja que no hay lesiones extragenitales y paragenitales. Y ahora en la dictamen pericial sale que no hay semen, no hay desgarro, no hay fisura y no se ha encontrado lo que es la sangre, ni del menor, ni de la parte investigada. Y eso ha creado una duda y bueno, con la veña de usted, disculpe más bien. Gracias, señor, doctor. Muchas gracias. Excelente la pregunta, pero no hay que olvidar que los delitos sexuales hay bastante jurisprudencia en la materia, muchos criterios que se están ensayando. No hay que olvidar que estos delitos sexuales son clandestinos y por lo general la palabra de la víctima pesa bastante, en la medida que sea un relato verosímil, creíble, ¿no? Y no hay que olvidar otra cosa, ¿ah? No hay que olvidar otra cosa, que a veces no se exige que haya lesiones, ¿ah? En una agresión sexual, porque ese era el pensamiento anterior en materia probatoria, ¿no? Porque si no, tendremos que exigir a todas las víctimas que hayan hecho resistencia frente a un acto de agresión sexual. Y a veces, por la naturaleza de las circunstancias, no suelen defenderse las víctimas por la superioridad numérica o por la superioridad del agresor, ¿no? Física, qué sé yo, ¿no? O por las circunstancias en sí mismas, ¿no? Así es que por eso hay que tener en consideración todos esos datos. Muy bien, muchas gracias, doctor Reader, muy amable. Muchas gracias a todos y bendiciones también para todos ustedes. Muy buenas noches con todos.